Consideremos el espacio de todas las funciones que están definidas en el intervalo AB y que tiene valores en un campo K, donde K pueden ser los números reales o los números complejos, y que además esas funciones que estamos considerando aquí son derivables sobre el intervalo. Su primera derivada es una función continua sobre AB. Evidentemente, este, que es un conjunto que es fácil verificar que es un subespacio de este, que es un espacio vectorial, que al ser dotado con la norma del supremo se convierte en un espacio normado. Ahora la pregunta es, este espacio vectorial, si a él lo dotamos también con la norma del supremo, ¿es completo? Para responder a eso, bueno, consideremos la función f de x definida como valor absoluto de f. F la vamos a considerar definida sobre el intervalo AB con valores en R. Conocemos que nosotros podemos hallar una sucesión de polinomios. Esos polinomios, por la característica de los polinomios, están en este espacio, de tal forma que esa sucesión de polinomios converge a esa función f. Cuando consideramos esta sucesión, estamos considerando una sucesión. Al ser esta una sucesión convergente, significa que es una sucesión de Cauchy. Y tenemos que su límite es una función que no está en dicho espacio. Eso es suficiente para verificar que esto no es un espacio completo. Vamos a definir ahora un nuevo espacio. Consideramos al mismo conjunto que teníamos previamente y vamos a definir una nueva norma. Y queremos entonces ahora demostrar que este es un espacio completo. Consideramos una sucesión Fn, una sucesión de Cauchy en este espacio y veamos que esa sucesión efectivamente converge a una función en ese espacio. Para verificar eso, vamos a considerar un elemento x que se encuentra en AB. Y vamos a ver qué sucede con esta diferencia para ese x. Ahora, notemos que esto es menor o igual que el supremo de estas diferencias, pero para todos los test que se encuentran en AB, que esto es exactamente igual a la norma de Fn menos Fm, la norma del supremo. Ahora, como estamos considerando que esta es una sucesión de Cauchy en este espacio que queremos demostrar que es completo, entonces de esta desigualdad se deduce que la sucesión Fn de x para cada x va a ser una sucesión de Cauchy en el campo. Y al ser K un campo, entonces se tiene que esta sucesión converge. Es decir, este límite existe. Vamos a poder definir la función f, definirla sobre el intervalo AB con valores en el campo y se define como la imagen en cada elemento del intervalo se define justamente como el límite cuando n tiende a infinito de Fn de x. Ahora bien, lo que queremos demostrar es que esta función f es exactamente la función a la que queremos que en primer lugar la sucesión de Cauchy que hemos tenido converja, pero que además esta función también pertenezca a ese espacio. Note por una parte que esta norma es menor o igual que esta suma, que lo único que estamos haciendo es que a esta cantidad le estamos agregando un número real no negativo. Y como esta es igual a la norma 1 de esa diferencia, de esta desigualdad, dado que la Fn es una sucesión de Cauchy con la norma 1, entonces obtenemos que la sucesión de las funciones formadas por las derivadas de las Fn es una sucesión de Cauchy en este espacio normado. Este espacio es un espacio que es completo. Significa que esta sucesión converge en ese espacio o de forma equivalente. Existe una función que es acotada de tal forma que esta sucesión que es de Cauchy converge en la norma del supremo. Entonces, hacemos un recuento. Tenemos una sucesión de Cauchy, que es una sucesión que se encuentra en este espacio y que esa sucesión converge puntualmente a una función f. ¿Ok? Por otra parte, la sucesión formada por las derivadas de esa función es una función que converge uniformemente
a una función h. Cuando esto sucede, tenemos que esta función f es una función que es derivable y además su derivada es exactamente igual a h. Además, esta desigualdad que tenemos aquí nos garantiza que esta es una sucesión que es uniformemente de Cauchy. En consecuencia, nosotros tenemos que la convergencia de esta sucesión de funciones es una convergencia uniforme. Entonces, en consecuencia, tenemos que fn menos f en la norma 1, que sería igual a la norma de fn menos f, más la norma de los fn' menos, en este caso sería h, pero h es exactamente f', en esta norma infinito, converge entonces a 0, cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, este conjunto, con esta nueva norma que se ha definido, es un espacio completo. Por lo tanto, es un espacio de Banach.